Hola y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Esta vez continuamos con la serie de videos de normas APA séptima edición. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tipo y tamaño de fuente. El tipo de fuente es muy importante, saber qué tipo de fuente se puede utilizar porque no se pueden emplear cualquier tipo de fuente. Debemos utilizar un tipo de fuente adecuado y un tamaño de fuente adecuado. Entre las fuentes que podemos utilizar podemos encontrar las fuentes de tipo serifa y sin serifa. Específicamente de las fuentes de tipo serifa que podemos utilizar tenemos Calibri de tamaño 11. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de letra. Luego tenemos el tipo Arial de 11 y Lucida Sans Unicode de 10. Cualquiera de estas fuentes sin serifas puede ser aceptada. Y en el caso de letras con serifa, ¿sí? Una de las más comunes es Tiny Roman de tamaño 12 y también tenemos Georgia 11 puntos. La otra tipo de fuente de Computer Modern normal de 10 puntos es para otro tipo de editor como LaTeX. Bueno, estos son los tipos de fuentes que podemos utilizar y que son muy fáciles de leer tanto en documentos impresos como en una pantalla de computadora. En la parte superior tenemos los tipos de fuente, que sí es cierto, muchos de los usuarios tienen la costumbre de aplicar el tamaño de fuente o el tipo de fuente antes o después. Realmente esa es una práctica que se puede utilizar mucho cuando es texto de un documento corto, casual, sin especificaciones académicas o técnicas. Pero en el caso de que ya necesitamos trabajar de manera seria en un documento, el consejo mío es que utilicemos estilos. Si no hemos visto el video de estilos, les voy a dejar en la descripción un video específicamente sobre el tema. Pero lo que voy a explicar ahorita es simplemente que para asegurarnos de que nuestro tipo de fuente sea el correcto, que vayamos a aplicar en todo el documento y que se pueda cambiar con normalidad o con facilidad, sería utilizar el estilo normal. Yo lo primero que haría es modificarlo. Si mi documento no tiene el tipo de fuente correcta, por ejemplo, yo voy a hacer un clic aquí con el derecho y le voy a decir modificar. Y voy a cambiar el tipo de letra a Arial 11 puntos, como está aquí. Siempre alineado a la izquierda, a no ser que me digan lo contrario. ¿Sí? Y debería haber el espacio entre líneas, que ya lo vamos a especificar luego. Ahorita lo voy a dejar en espacio y medio. Si yo quisiera que este cambio quede de manera permanente en mi computadora, en mi Word 2019, yo haría un clic aquí. Y con eso le estoy diciendo a Word que todos los documentos de aquí en adelante van a tener o se van a inicializar con este tipo de fuente para el texto normal. Si este texto solo lo quiero aplicar a este documento, le dejo marcada la opción que dice en este documento. Yo le hago aceptar y como pueden ver, todo mi documento que yo estoy escribiendo sobre APA ha cambiado. Yo ya no me tengo que preocupar de el texto. Ojo, ha cambiado el texto, tanto el texto normal y los títulos. Como pueden ver, los títulos, como se mencionó al principio, deben tener, todo el documento debe tener el mismo tipo de letra. No puedo poner un tipo de letra a los títulos y otro tipo de letra al texto. Voy a volver a hacer clic en modificar y voy a ponerle, vamos a probar con Georgia. ¿Sí? Voy a hacerle un clic en aceptar y todo el documento me acaba de cambiar a Georgia. Lo interesante de esto es que puedes, en otra clase de documentos también puedes poner un tipo de letra o un tamaño al texto y otro a los títulos. Pero en nuestro caso deberíamos dejarlo así. En cuanto al tamaño de la fuente, el tamaño de la fuente debe ser igual para todo el documento, tanto para títulos como para subtítulos, como se mencionó. No puedo tener texto de otro tamaño. Eso quiere decir que, por ejemplo, si aquí tengo Georgia de 11 para mis fuentes,
Para los títulos también debería ser igual. Para usar eso, el consejo también es usar estilos. Y los estilos, para prepararlos, simplemente es así mismo. Yo aquí le voy a poner de 11, le he puesto que sea negrito. Luego vamos a hablar ya lo que es estilos, específicamente los títulos. Solamente les estoy mostrando cómo pueden configurar. Como pueden ver, se están cambiando todos los títulos de manera muy rápida. Acá tengo otro título estilo 2, lo voy a modificar este también, voy a poner de 11. ¿Sí? Y cualquier otro título que tenga ese estilo también va a cambiar. Ya no tengo que preocuparme de cambiar título por título. ¿Sí? Aquí también voy a cambiar este de aquí, que es un estilo título 1. Voy a ponerle de 11 para que todos tengan el tamaño que me sugiere. Se acaba de cambiar todo y mi documento mantiene una armonía y no debo preocuparme de nada. Entre las excepciones que debo tener, por ejemplo, en el caso de las figuras, ¿sí? Es recomendable que la fuente que voy a utilizar sea sin serifas y que esté entre un tamaño de 8 a 14, o sea, cualquiera de esos es aceptado. En el código fuente, en lo que es código fuente de programación, si yo estoy haciendo un trabajo para la gente que estudia sistemas, sobre programación, y tengo que poner una parte de código de programación, la fuente que debo usar es Lucida Console o Current New, y debe ser de 10 puntos. Y en el caso de las notas al pie de página, se puede utilizar un tipo de letra más pequeña que la letra del texto normal, y el interlineado tiene que ser sencillo, tiene que ser más pequeño, mucho más pequeñito. Las notas al pie de página son aquellas notas que se colocan en el borde de la página para hacer una explicación más amplia sobre algún punto, algún tema que tenga en el documento. Bueno, esto es la parte del tipo y tamaño de fuente para normas APA. Espero que les haya sido claro y útil el video. Gracias por ver el video. Espero que continúen viendo la serie de videos que vamos a ir haciendo sobre normas APA séptima edición. Y recordarles que en el canal hay 2 videos completos que explican todo lo que estamos ahorita haciéndolo en una serie de pequeños videos. Gracias por ver el video y pues los espero en el siguiente. Chao, chao.